Gloria a Dios por ese hermoso himno, ¿verdad? Calma los espíritus y nos prepara para estudiar la palabra del Señor. Antes de que tengamos nuestra oración esta noche para iniciar nuestro tema, yo quisiera enviar un saludo muy cordial y muy especial a algunas iglesias que he visitado a través de los Estados Unidos en los últimos meses en preparación para este evento. Yo les prometí que si ellos presentaban la red, que yo iba a saludarlos desde este lugar. Así que voy a cumplir. Quiero saludar muy cordialmente a la iglesia del sur de San Francisco y su pastor Antonio Rodríguez, un buen amigo desde hace muchos años. La iglesia de San José, California. La iglesia de Queens Corona en la ciudad de New York. La iglesia de Santa María, que está presentando estas conferencias también. La iglesia de Collegedale, Tennessee. La iglesia de Somerville en Boston y lógicamente mi propia iglesia en Fresno, California. Ahora vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio tan grande que nos concedes de reunirnos aquí esta noche para estudiar tu palabra. Pedimos, Señor, la ayuda de tu Espíritu Santo. Abre nuestras mentes y nuestros corazones para escuchar tu voz, para recibir tu mensaje y para a través de tu poder cambiar nuestras vidas. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Vamos a comenzar nuestro estudio esta noche leyendo un pasaje que encontramos en 2 de Timoteo, el capítulo 3. Y vamos a leer los versículos 1 al 5 que van a colocar el marco de nuestro estudio. Aquí dice el apóstol San Pablo las siguientes palabras. Esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amantes de sí mismos, amarán el dinero, serán vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Y luego el apóstol Pablo termina diciendo, traidores, impetuosos, envanecidos y amantes de los placeres más que de Dios. Y luego el apóstol Pablo dice que tendrán la apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. Yo creo que esta lista que da el apóstol San Pablo es de mucha actualidad. Noten que el apóstol Pablo dice que en los postreros días iba a haber estas características en la gente que iba a vivir en este planeta. Ahora, particularmente quiero que notemos cómo comienza el apóstol San Pablo esta lista. Él dice, en la parte de arriba de la lista, lo primero que menciona es que los hombres serán, ¿qué cosa? Serán amadores de sí mismos. ¿Cómo podríamos describir eso en una sola palabra? Egoísmo. Notamos en nuestro primer tema que cuando Lucifer en el cielo se llenó de egoísmo, la felicidad del cielo se rompió. Luego Satanás vino a este mundo, introdujo el pecado en este mundo, la felicidad en este mundo se rompió también. Pero nos dimos cuenta en nuestro estudio de anoche que el Señor Jesucristo vino y cargó nuestra culpa, bebió nuestra copa, quedó separado de su Padre para que nosotros pudiésemos ser salvos y nuevamente tener abundante felicidad. Ahora mi pregunta es esta: ¿por qué razón el mundo, según el apóstol Pablo, va a estar en esta condición tan terrible en los últimos días? ¿Por qué menciona este gran catálogo de pecados que nosotros podemos abrir un periódico y decimos, es como si el apóstol Pablo estuviera escribiendo esto el día de hoy?
porque todas las características que él menciona las encontramos en los periódicos todos los días hoy en los diferentes lugares de este mundo. Pero ¿cuál es el problema real? ¿Será que estas malas acciones son el problema real? La Sagrada Escritura nos explica, queridos amigos y hermanos, los que están aquí reunidos y los que están observando también a través del satélite, nos dice que el problema de la humanidad en los últimos días no es primordialmente las malas acciones que desempeñan, sino que el problema es mucho más profundo que eso. Ahora, si tienen sus Biblias, les invito a buscar conmigo el Salmo 51 y el versículo 5. Aquí está hablando David, el salmista. Es el salmo de su arrepentimiento después que cometió adulterio con Betsabé y mandó a matar a su esposo, Urías Eteo. Aquí David nos explica a dónde radica nuestro problema principal. Dice David, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Noten que David, el salmista, nos dice aquí que hemos sido formados en maldad y en pecado nos ha concebido nuestra madre. Es decir, que nosotros nacemos en este mundo egoístas. Nosotros no tenemos que crecer para adquirir el virus del egoísmo. Cuando nacemos con un corazón torcido y desviado hacia el egoísmo. Por eso David dice, en pecado me concibió mi madre. El apóstol Pablo explicó un poquito más este problema que tiene la raza humana, que el problema no es con malas acciones, sino que el problema es con el corazón, en el libro de los Romanos, el capítulo 7 y el versículo 15. Romanos, el capítulo 7 y el versículo 15. Aquí dice el apóstol Pablo palabras que yo creo que nosotros todos podríamos repetir. Dice allí el apóstol, porque lo que hago no lo entiendo, pues lo que hago no es lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Yo pregunto, ¿alguna vez usted ha tenido la experiencia de decir, ¿por qué hice eso? ¿Por qué dije eso? Yo no quería decir eso. Lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí es que lo que sabemos que debemos hacer, no lo hacemos. Y lo que sabemos que no debemos hacer, eso es lo que nosotros hacemos. Y la razón es que tenemos una raíz mala, tenemos un corazón malo que lleva a cometer malas acciones. Es decir, las malas acciones vienen de un corazón malo. El manantial brota maldad, en otras palabras. El apóstol Pablo, también en Romanos, el capítulo 8 y el versículo 7, amplía un poquito más este problema. El apóstol Pablo aquí habla de la carne. Cuando el apóstol Pablo usa la palabra carne, él sencillamente está hablando del yo, del corazón egoísta. Cuando ustedes leen en los escritos del apóstol Pablo, la palabra carne, ustedes saben que se está hablando de ese individuo que nace en pecado, que tiene ese yo reinando en el corazón, que está torcido hacia el mal desde el momento que nace. Ahí dice el apóstol San Pablo, en Romanos, el capítulo 8 y el versículo 7, lo siguiente. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco ¿qué? Ni tampoco puede. Es decir, una persona carnal, una persona gobernada por el yo, una persona con la intención del corazón torcida, no puede sujetarse a la ley de Dios, no puede hacer el bien, es imposible que haga el bien. Ahora, el Señor Jesucristo también lo expresó de otra forma. En el Evangelio según San Mateo, el capítulo 7 y el versículo 16, San Mateo, el capítulo 7 y el versículo 16, el Señor Jesucristo nos dijo lo siguiente en cuanto al mismo problema. Cada uno de estos autores está describiendo el mismo problema con diferente ilustración.
Aquí dice Jesús esto: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Yo pregunto, si usted tiene un árbol de aguacate, ¿qué va a producir el árbol? Aguacates, porque es la naturaleza del árbol producir aguacates. Si usted tiene un árbol de naranjas, ¿qué va a producir el árbol? Naranjas o chinas, como dicen los puertorriqueños. Van a producir chinas, porque la naturaleza del árbol es producir naranjas o chinas. Es decir, la naturaleza del árbol determina la clase de fruto. Si tenemos un corazón egoísta, nuestras acciones serán egoístas. Si tenemos un corazón altruista, un corazón que no está centrado en el yo, entonces las obras serán obras buenas en armonía con la voluntad de Dios, en armonía con la santa ley de Dios. Ahora, también encontramos en Jeremías, el capítulo 17 y el versículo 9, el mismo problema expresado por este maravilloso profeta, el profeta Jeremías. El capítulo 17 y el versículo 9. Note lo que dice aquí en este versículo. Engañoso es el corazón, más que qué, más que todas las cosas, y qué más, y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Cómo es el corazón? Perverso. Por eso cuando yo aconsejo a los jóvenes, les digo, mire, no amen con el corazón antes de amar con la cabeza. Asegúrense de que el amor pase por el cerebro al corazón. Porque cuando el amor va directamente al corazón, se pasan por alto las señales de peligro y puede haber graves problemas. Pero aquí nos está diciendo el profeta, una vez más, que el corazón del hombre, por naturaleza, es ¿qué cosa? Es perverso. Es decir, tenemos un problema con el corazón. Ahora, quiero que vayamos al libro de Génesis, donde se ilustra este asunto de una forma patente. Génesis, el capítulo 6, y quiero leer el versículo 5. Génesis, el capítulo 6 y el versículo 5. Ustedes conocen la condición del mundo antes del diluvio, ¿verdad? Dice que la tierra se había corrompido. Vamos a leer en Génesis, el capítulo 6 y el versículo 5, cuál era el verdadero problema. Aquí dice Moisés, inspirado por el Espíritu Santo: Jehová vio que la maldad del hombre era ¿qué cosa? Era mucha en la tierra. Y que toda tendencia, escuchen bien, toda tendencia de su corazón era de continuo ¿qué cosa? Era de continuo solo el mal. ¿A dónde estaba el mal? ¿En sus acciones? No primero en las acciones, sino que dice que todo designio de su corazón o de sus pensamientos era de continuo ¿qué cosa? El mal. Es decir, su maldad radicaba primordialmente ¿dónde? En sus pensamientos y en su corazón. Pero ¿qué vino como resultado? Vayamos a Génesis 6 y el versículo 11 para que vean que cuando el corazón es malo, algo sucede. Dice en el versículo 11: y corrompióse la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de ¿qué? Llena de violencia. Pregunta, ¿el problema principal era la violencia? No. El problema principal era el designio o la intención de los pensamientos del corazón. Y como resultado de eso, venía ¿qué cosa? Venía la violencia. Sigue diciendo en el versículo 12, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé: el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré de la tierra. Es decir, que los pensamientos de los corazones de ellos
llevaron como consecuencia a cometer acciones de violencia. El corazón dictó, en otras palabras, su conducta. Ahora, ¿recuerdan ustedes que nuestro Señor Jesucristo tuvo unas palabras muy interesantes en Mateo, el capítulo 24? Donde Él declaró que la condición del mundo en los últimos días iba a ser muy semejante a la condición del mundo en los días de Noé. El mundo será muy semejante al final de la historia. Notemos lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo, el capítulo 24, y vamos a leer los versículos 37 al 39. Mateo 24 y el versículo 37 al 39. Dice allí el Señor Jesucristo mismo, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Hay una comparación aquí entre los días del diluvio y los últimos días de la historia? Claro que sí. Luego sigue diciendo, en el versículo 38, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Y ahora escuchen esto, así será también la venida ¿de quién? Del Hijo del Hombre. Ahora empezamos nuestro estudio esta noche leyendo del Salmo 51:5, a donde dice el salmista que nosotros hemos sido concebidos en pecado, es decir, nacemos con la voluntad torcida, nacemos egoístas. Y alguno dirá, pero pastor, yo no nací egoísta. Mirémoslo un poco. ¿Qué pasa cuando un bebecito tan lindo, digamos que tiene un mesecito nada más, y no se le da la leche cuando el bebé cree que se le debe dar la leche? ¿Qué hace el bebé? Por favor, mamá, dame leche. ¿Qué hace el bebé? Grita. Y si no se le da la leche, enseguida chilla. Y si no se le sigue dando, patalea. Porque para el bebé no hay nadie en el universo, sino él. Y luego ese bebecito crece y llega a tener 3 años. Y los padres lo llevan a un almacén. Usemos el nombre, démosle un poquito de propaganda, Kmart. Y la mamá se va para allá buscando una mercancía y el niño se mete por allá al área de los juguetes y mira y ve un camioncito tan lindo que le gustaría tener y agarra el camión y lo abraza y viene la mamá y le dice, ven Juanito que nos vamos, y Juanito dice, cómprame el carrito. Y la mamá dice, hoy no. ¿Y qué dice Juanito? Oh, ok, está bien, tal vez mañana. Ustedes saben que no. Juanito dice, pero yo quiero este carro. Y la mamá dice, Juanito, no lo puedes tener hoy. Y él empieza, yo quiero este carrito. Y empieza a gritar y se lanza al suelo y se revuelca. ¿Qué manifiesta eso? Manifiesta el hecho de que ese niño nació ¿cómo? Nació egoísta, centrado en sí mismo, torcido hacia el mal y por sí mismo no puede hacer nada para remediar su situación. Y luego ese niño de 2 años crece y llega a ser un joven y decide un día casarse. Y el día del matrimonio es muy bonito. Ustedes saben cómo son los matrimonios. La luna de miel va bien. Luego van a la casa y empiezan los problemas. El esposo dice, no, lo que pasa es que mi esposa quema el arroz. Las tortillas me las da muy ahumadas. No me plancha las camisas, ni las tiene cuando debe tenérmelas. No me complace en las relaciones sexuales. ¿Qué denota eso? Denota egoísmo. ¿Saben que yo tengo una fórmula para un matrimonio de éxito? Es muy sencilla. Lo único que tienen que hacer es decir, yo voy a hacer toda cosa en el mundo para hacer feliz a mi esposa, no voy a hacer nada para complacerme a mí mismo. Y la esposa le dice al esposo, yo voy a hacer todo en el mundo para mi esposo, no voy a hacer nada para complacerme a mí misma. ¿Saben? Que de esa manera salen los dos complacidos. Piénselo bien. Pero no podemos hacerlo por nosotros mismos.
Porque nacemos con un corazón egoísta, con un corazón torcido hacia el mal, que no puede amar ni puede preocuparse por otros, sino que se preocupa por uno mismo. ¿Saben que el Señor Jesucristo entendió el problema? El Señor Jesucristo entendió que nuestro problema fundamental y básico está en nuestro corazón. Vamos a anotar algunos textos donde habla nuestro Señor Jesús. El primero se encuentra en Mateo 6 y el versículo 21. San Mateo capítulo 6 y el versículo 21. Jesús sabía cuál era el problema del hombre. Él no andaba con superficialidades. El Señor Jesucristo iba a la raíz de los problemas. Mateo capítulo 6, y aunque en la pantalla ustedes van a ver solamente el versículo 21, yo voy a leer rápidamente el 19. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompe y donde los ladrones minan y hurtan. Mas haceos tesoros en el cielo, donde ni polilla ni orín corrompe y donde ladrones no minan ni hurtan. Y ahora viene el versículo clave. Porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro ¿qué? Vuestro corazón. ¿Por qué los ricos acaparan el dinero? ¿Por qué hay una distinción tan marcada entre ricos y pobres en el mundo? ¿Por qué los ricos tienen y los pobres no tienen? Bueno, la razón, el problema no es con la riqueza, el problema no es con el dinero, el problema no es con el bolsillo, el problema es con el corazón. Cuando el corazón es egoísta, ¿qué hacemos con el dinero? Lo acaparamos, lo guardamos para nosotros, lo usamos para nuestro bien. Por eso Jesús dijo, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y yo le digo a los miembros de mi iglesia, yo pastoreo una iglesia de más de 1000 miembros en la ciudad de Fresno, California, y yo le digo, el problema que tienen ustedes y que tengo yo no es con el bolsillo. El problema es con el corazón. Porque cuando el corazón está bien con Dios, el dinero sale volando del bolsillo al platillo de la ofrenda. Es decir, el problema no es el dinero. Por eso el apóstol San Pablo dijo que el dinero es la raíz de todos los males. Ah, gracias, si hay alguien allá afuera esta noche. Ustedes notan que a veces yo digo las cosas mal porque yo quiero saber que ustedes están despiertos. Y quiero que ustedes me corrijan. Es un método didáctico que yo uso. Yo veo aquí a Francisco sonriéndose porque él fue alumno mío. Él sabe que yo hago esto para estar seguro de que ustedes me están siguiendo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que el amor al dinero es ¿qué cosa? La raíz de todos los males. Y amamos el dinero ¿con qué cosa? Con el corazón. Ahora notemos también lo que dijo Jesús en Mateo el capítulo 5 y el versículo 27 y 28. San Mateo el capítulo 5 y el versículo 27 y 28. Anoche nos referimos a este texto, pero vamos a leerlo de nuevo. Dice Jesús, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿Qué es adulterio? ¿Sabe lo que es adulterio? Hay silencio rotundo aquí. Mucha gente cree que el adulterio es el acto de un esposo tener relaciones con una mujer que no es su esposa. Pero Jesús fue mucho más profundo. Él dijo, mire, el problema no es con la acción. El problema es con el impulso del corazón que lleva a la acción. Note lo que declara el versículo 28. Mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Si usamos esa definición, ¿cuántos hombres aquí somos adúlteros? Mejor ni levanten la mano, porque nos metemos aquí en problemas. Pero noten que Jesús reconoció que el problema no es el acto del adulterio, el problema es con el corazón que codicia para luego cometer la mala acción. El corazón es el problema. Notemos también lo que dijo Jesús en Mateo, el capítulo 12, San Mateo, el capítulo 12, y vamos a leer los versículos 34 y 35. Mateo, el capítulo 12, y el versículo 34 y 35. Jesús dice unas palabras muy sabias aquí. Habla fuerte. Dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos?
Porque de la abundancia del corazón habla ¿qué cosa? De la abundancia del corazón habla la boca. Y luego sigue diciendo, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca ¿qué cosa? Saca malas cosas. Les doy una ilustración. Cuando yo estudié en primaria yo no era muy santo. Todavía no soy muy santo. Pero a veces los maestros le contaban a mis padres que mientras estaba en el recreo, que había usado una mala palabra. Y cuando regresaba a la casa, dicho sea de paso, mis padres ahora están mirando en Amarillo, Texas. Así que mi mamá va a escuchar lo que estoy diciendo ahora. Le voy a dar un consejo de hijo a madre. Cuando yo llegaba a la casa, mis padres me decían, mal hecho lo que tú hiciste. Y a veces mi mamá me llevaba al baño y me lavaba la boca con jabón. ¿Le ha pasado eso alguna vez a ustedes? Pero saben que a través de los años yo he llegado a una conclusión. Y es que mi mamá me lavó lo que no debería haberme lavado. Porque según este texto, el problema que yo tenía no era con la boca, sino que tenía que haberme lavado el corazón con jabón. Porque cuando el corazón está limpio, salen palabras limpias de la boca. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? El problema es con el corazón perverso y egoísta con el cual nacemos todos nosotros. Noten también Mateo, el capítulo 15 y el versículo 19. Mateo, el capítulo 15 y el versículo 19. Jesús, muchos lugares habla de este asunto. Dice aquí Jesús, Mateo 15 y el versículo 19, lo siguiente. Porque del corazón salen, ¿qué cosa? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Yo no sé si ustedes han mirado esa lista, pero esa lista son pecados contra los 10 mandamientos. Homicidios, no matarás. Adulterios y fornicaciones, no cometerás adulterio. Hurtos, no hurtarás. Falso testimonio, no hablarás falso testimonio, etc. En otras palabras, el pecado sale ¿de dónde? El pecado sale del corazón. Es decir, lo que necesita ser arreglado es ¿qué cosa? El corazón. Permítame ilustrar lo que quiero decir. Yo quiero preguntar, ¿cuántos tenemos aquí que son panaderos? ¿Hay alguien aquí que sabe hacer pan? ¿Alguien sabe hacer? Levante la mano alguien que sabe hacer pan. Oh, tenemos varios. Aquí esta noche. Yo también soy panadero. Quiero que sepan que yo también soy panadero. Les voy a explicar cómo yo hago el pan. Agarro la harina, el agua, los otros ingredientes, los meto todos juntos, los mezclo, hago una bola de masa bien grande, la coloco sobre la mesa, le doy golpes hasta que la formo bien bonita, y después que la masa está bien formada, bien seca, entonces abro un sobrecito de levadura y le echo la levadura por encima. Ya veo que están protestando, porque yo les dije que yo soy panadero. Y ustedes dirán, es un mal panadero. Y tiene razón. Yo pregunto, para que el pan crezca, ¿a dónde hay que colocar la levadura? Hay que colocar la levadura adentro. De la misma manera, cuando hay levadura del pecado en el corazón, en las acciones sale el mal, automáticamente. Cuando está presente Cristo en el corazón, salen acciones buenas. Es decir, el problema que hay que resolver es el problema de ¿qué cosa? Es el problema del corazón humano. Y ahora alguno estará diciendo, pero pastor, ¿cómo se soluciona el problema de ese corazón? Tuve un ejemplo patente del problema del corazón hoy. Salí en el carro para un almacén y paré, y había una señora que quería cruzar enfrente mío para entrar a otro shopping center que quedaba en mi lado izquierdo, y yo estaba esperando que ella cruzara, y el que estaba atrás estaba airado, sacaba la mano y decía, anda, anda, que la luz está verde. ¿De quién estaba pensando esa persona?
No estaba pensando de la pobre señora que necesitaba cruzar porque había una línea de carros de como 2 o 3 cuadras. Estaba pensando, yo tengo que ¿qué? Yo tengo que avanzar. Estaba pensando de sí mismo. Y es así con tantas cosas que nosotros hacemos en nuestra vida. Ahora, ¿cuál es la solución? Punto número 1. Tenemos que reconocer que estamos enfermos. ¿De acuerdo? Si usted no cree que está enfermo, ¿va a buscar un médico? Claro que no. Tenemos que reconocer que tenemos esta enfermedad del corazón, que si no buscamos quien lo cure, nos va a matar últimamente. Ahora, la Biblia nos dice que ese corazón egoísta es un corazón de piedra. Ahora, ¿de qué piensan ustedes cuando yo uso la palabra piedra? ¿De qué piensan? ¿La piedra es fría? Sí. ¿Dura? Sí. ¿Insensible? Claro que sí. El corazón egoísta es un corazón de piedra, según la Biblia. Así que yo tengo que reconocer que tengo ese problema. Tengo que reconocer que soy egoísta, que tengo un corazón de piedra, insensible, duro, frío, para buscar una solución al problema. ¿Y a dónde está la solución al problema? La solución al problema está en Jesús. Me gusta pensar que Jesús es el gran cirujano, el gran cardiólogo. Ahora, ustedes saben que los cardiólogos hacen diferentes clases de operaciones, ¿no es cierto? Meten marcapasos, hacen bypass, cambian válvulas. Es decir, los cardiólogos hacen diferentes clases para reparar el corazón. Pero el cardiólogo celestial, Jesús, no hace ninguna de esas operaciones. Es el cardiólogo que hace una sola operación. ¿Y saben qué clase de operación es? Trasplantes. Jesús no puede reparar nuestro corazón egoísta. No lo puede arreglar poniéndole marcapasos espirituales y poniéndole válvulas espirituales y haciendo bypass espiritual. La única forma de resolver nuestro problema es que Jesús, el cardiólogo divino, nos corte y nos saque ese corazón de piedra y nos meta un corazón de carne. Noten lo que dice en el libro de Ezequiel, el capítulo 36 y el versículo 26 sobre este asunto. Ezequiel, el capítulo 36 y el versículo 26. Una linda promesa. Ezequiel 36 y el versículo 26 dice, Dios prometiendo, os daré corazón ¿qué? Nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de ¿qué? Escuchen esto. Quitaré el corazón de ¿qué? De piedra y daré un corazón de carne. ¿Es Dios un cirujano, sí o no? Claro que sí. ¿Qué clase de cirujano? Cardiólogo. ¿Arregla el corazón viejo? No. ¿Qué hace? Trasplanta un corazón nuevo y saca el corazón viejo de piedra. Pero ¿saben que Dios hace algo más que eso? No solamente cuando reconocemos nuestra enfermedad y le rogamos a Dios, no solamente Él nos saca ese corazón de piedra y nos mete un corazón de carne, sino luego en el corazón de carne nos dice la Biblia que Dios escribe su santa ley. Note lo que dice en el libro de Jeremías. Lindo pasaje este. Jeremías el capítulo 31. Jeremías el capítulo 31. Y voy a empezar leyendo en el versículo 31. Precioso pasaje. Y dicho sea de paso, este pasaje se cita también en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos. Se aplica también a la gente del Nuevo Testamento. Dice allí en el versículo 31, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y con la casa de Israel. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto. Noten que el problema no era con el pacto que Dios dio en el monte Sinaí. El problema era con el pueblo. Dice, ellos invalidaron mi pacto, bien que yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Y ahora viene el versículo clave.
Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus mentes y escribiréla en sus corazones. Y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán ¿por qué? Por pueblo. ¿A dónde escribe Dios su ley? En el corazón. ¿Saben? De nada vale tener los 10 mandamientos en tablas de piedra. Porque usted mira los mandamientos y dice, ay, bueno, yo voy a obedecer los mandamientos. Pero usted trata y no puede. Pero cuando Dios toma la ley y la pone en el corazón, usted hace por naturaleza lo que la ley exige, porque quiere hacerlo, no porque tiene que hacerlo. Le doy una ilustración. Mi esposa está aquí en esta noche, ojalá no me meta en problemas. Los jueves, cuando yo estoy en Fresno, donde vivimos, los jueves siempre tengo una tarea en la casa. Mi tarea los jueves es limpiar los baños de la casa. ¿A cuánto le gusta lavar baños? Hoy hay algunos, no lo puedo creer. Los invito a Fresno. Ahora, a mí no me gusta limpiar los baños. Yo la bañera y los lavamanos, todo, lavarlo. No es que me guste. ¿Ustedes saben por qué yo lavo los baños? Muy sencillo, porque mi esposa me dice, si no lavas los baños vas a dormir en el garaje. Si no lavas los baños, tú mismo vas a cocinar tu comida. ¿Creen que por eso es que yo lavo los baños? No. Yo sé que a mi esposa no le gusta hacerlo y yo la amo a ella. Y por lo tanto, por aliviarle un poco la carga, de buena voluntad, yo le limpio los baños el jueves. No porque tengo que hacerlo, sino porque quiero hacerlo, porque la amo. Eso es lo que está diciendo Jeremías 31. Cuando Dios implanta su amor en nuestros corazones, el resultado es que nosotros vamos a querer hacer la voluntad de Dios. Volvamos al libro de Ezequiel, el capítulo 36. Ezequiel, el capítulo 36. Acabamos de leer a donde Dios dice que va a sacar el corazón de piedra y va a meter uno de carne. Pero ahora fíjense que viene como resultado. Ezequiel 36 y el versículo 27. Y pondré dentro de vosotros, ¿mi qué? ¿A dónde? ¿A dónde lo pone? ¿Afuera? No. Dentro de vosotros mi espíritu. Haré que andéis, ahora escuchen bien, haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ahora, ¿cómo podemos nosotros guardar los mandamientos de Dios? Porque el versículo anterior nos dice que Dios ha sacado el corazón de piedra y ha metido uno de carne, y ahora por eso podemos guardar la ley de Dios, los estatutos de Dios. ¿Está claro en sus mentes? Porque algunas personas dicen, yo no tengo que guardar la ley porque yo no estoy bajo la ley, sino que estoy bajo la gracia. Pero cuando amamos a Jesús, cuando Dios escribe su ley en el corazón, vamos a guardar la ley, no porque tenemos que hacerlo, sino porque queremos hacerlo. Ahora la pregunta clave es, ¿cómo es que Dios escribe su ley en nuestro corazón? ¿Cómo es que transforma y cambia nuestro corazón? Quiero que vayamos al Salmo 119, Salmo 119, y quiero leer un versículo muy importante, el versículo 11, Salmo 119 y el versículo 11. Salmo 119 es el salmo más largo de los 150 que hay en la Escritura. Salmo 119 y el versículo 11. Escuchen esto. En mi corazón he guardado tus ¿qué? Tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cuál es el secreto para no pecar? Para que el egoísmo no se manifieste. ¿Cuál es el secreto? Guardar los dichos de Dios, ¿dónde? En nuestro corazón. Les doy una ilustración. Hace varios años estaba enseñando yo en una universidad en la ciudad de Medellín, Colombia. Habían 2 alumnos en una clase que estaban sentados en los 2 asientos contra la pared de atrás.
y estaban hablando y se estaban riendo, y yo los miraba, y cuando los miraba dejaban de hablar y reírse. Y luego, cuando empezaba a enseñar la clase otra vez, estaban ahí hablando y riéndose, burlándose. Y mientras ellos estaban haciendo eso, yo les digo que la sangre se me estaba subiendo de todas las partes inferiores del cuerpo a la cabeza. Y estaba pero a punto de insultar a esos alumnos y decirles, sálganse de la clase y dejen de molestar. De repente, atravesaron mi mente ciertas palabras, como si alguien me las hubiera pasado por mi mente así. Y las palabras fueron, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Saben lo que es interesante? Esa mañana, cuando estaba preparándome para enseñar la clase, estaba estudiando las escenas finales de la vida de Jesús en mi estudio devocional. Y había tomado tiempo para reflexionar y meditar sobre Jesús colgado en la cruz, repitiendo esas palabras, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No cabe duda que como resultado de colocar eso en mi mente en la mañana, en mi momento devocional, en mis minutos devocionales, que más adelante en el día, cuando ese viejo hombre, por así decirlo, cuando ese corazón egoísta quería hablar insultando a los alumnos, pasó ese pensamiento que había metido en mi cabeza y como resultado la sangre regresó a donde debía estar. Y después de la clase hablé con los dos alumnos y arreglamos el asunto. No crean ustedes que cuando la Biblia dice que Dios escribe su ley en nuestro corazón, que nos sentamos y decimos, Señor, escríbelo. Bueno, por un milagro ahí lo escribió. No, Él graba su ley a través de nosotros, estudiar la palabra y meterla dentro de nuestro corazón, a través de nuestros ojos. Es decir, tenemos que meditar en la palabra, queremos estudiar la palabra. ¿Y saben lo que sucede? Cuando yo oro y pido la dirección del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo me acompaña en el estudio de la palabra, de repente yo comienzo estudiando la palabra y la palabra termina estudiándome a mí. Porque si estoy estudiando, por ejemplo, un pasaje que tiene que ver con falso testimonio, y yo tengo ese problema, yo estoy leyendo el texto, pero entonces luego el texto me está leyendo a mí. Y me dice, tú tienes problemas en esa área. Y el Espíritu Santo, acompañando lo que estoy leyendo, empieza a hablar a mi conciencia y dice, tú tienes un problema en esa área que tienes que arreglar. Es decir, las promesas que nos da Dios son tremendas. Promesas de tomar ese corazón de piedra, sacarlo, poner un corazón de carne y diariamente a meditar sobre su palabra, diariamente al orar para pedir la dirección de su Espíritu Santo. Él graba su palabra en el corazón y en la mente para que cuando la necesitamos en circunstancias difíciles podamos ganar la victoria. Por eso el salmista dijo palabras muy sabias en el Salmo 119 y es el título de nuestro tema de esta noche, Salmo 119 y el versículo 165, 119, 165. Noten lo que dice el salmista. Mucha paz tienen los que aman tu ¿qué? Los que aman tu ley. Y no hay para ellos tropiezo. Estamos hablando esta noche de paz sin límites. Y la forma de tener paz sin límites es teniendo a Jesús en nuestro corazón. Ahora, mis apreciados amigos y hermanos, quiero terminar relatándoles una historia bíblica muy triste. Y lo voy a hacer rápidamente porque ustedes conocen la historia del pecado del rey David. ¡Qué terrible! ¿Saben ustedes lo que significa que el rey David haya tomado la esposa de otro, cometido adulterio con ella y luego entonces para poderse quedar con ella y ocultar lo que hizo, mandar al esposo al frente militar para que lo matara?
Qué cosa tan horrenda, tan terrible. No solamente adulterio, sino también asesinato. Uno pensaría, no puede haber perdón para esta clase de pecado. Adulterio y más encima asesinato. ¿Cómo Dios puede perdonar algo así? Pero yo doy gracias al Señor que la Biblia nos dice que David elevó una plegaria de penitencia a Dios. Y esa plegaria de penitencia la hallamos en el Salmo 51. Y quiero recalcar solo 2 versículos del Salmo 51. El primero se encuentra en el versículo 7. Salmo 51 y el versículo 7. Fíjense cuál es el anhelo que tenía David. Dice aquí, purifícame. ¿Con qué? Con hisopo. ¿Y seré qué? Y seré limpio. Lávame. Y seré más blanco que qué. Y seré más blanco que la nieve. ¿Qué quería David? David quería que Dios limpiara ese pecado vil que le había cometido. Pero ¿saben que David quería algo más? No solamente debemos querer que Dios perdone nuestros pecados, sino debemos querer que Dios también cambie el corazón de donde vienen esos pecados. Noten lo que dijo David en el Salmo 51 y el versículo 10. Qué lindo versículo, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. No solo perdón, sino un corazón limpio. Y luego dice, y renueva un espíritu ¿qué? Y renueva un espíritu recto dentro de mí. La Biblia nos dice que Jesús está parado a la puerta del corazón. Apocalipsis 3 y el versículo 20. Jesús dice, he aquí, yo estoy a la puerta del corazón y ¿qué? Y llamo. Jesús no tumba la puerta. Es más, afuera ni siquiera hay un cerrojo. Usted tiene que abrir el corazón y tiene que invitar a Jesús para que Jesús entre. Él no va a tumbar la puerta. Él solo va a entrar si nosotros lo invitamos. Y saben que la Biblia dice, bienaventurados los de puro corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Desean ustedes ver a Dios? Oh, yo desearía que Cristo viniera ya. Estoy cansado de vivir en este mundo de clamor y dolor y pecado y sufrimiento y enfermedad y muerte y desastres naturales. ¡Ay, que pudiéramos irnos pronto a la patria celestial! Pero la Biblia dice que solamente los de puro corazón verán a Dios. Ahora, mientras Tony sube aquí a cantar nuestro himno de llamado en esta noche, yo quiero decirles que el Señor Jesucristo nos purifica de 2 formas. En primer lugar, nos limpia de nuestros pecados y en segundo lugar, nos da el poder del Espíritu Santo para vencer el pecado. ¿Saben cuándo recibimos esa doble bendición según la Biblia? El apóstol Pedro en Hechos 2:38, que no va a estar en la pantalla, dice que debemos arrepentirnos para recibir perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Es decir, que en el bautismo recibimos la doble bendición, el perdón del pecado y el poder del Espíritu Santo para vencer el pecado. Yo quiero preguntar en esta noche, ¿hay alguien aquí que no ha sido bautizado todavía por inmersión, como dice la Biblia? ¿Alguien que está escuchando vía satélite en los diferentes lugares del mundo que están presenciando este evento? ¿Hay alguno allá afuera que quiere decirle al Señor Jesucristo, Señor, yo quiero prepararme y algún día, muy pronto, bautizarme para recibir el perdón y la limpieza de mi corazón, un corazón nuevo y limpio? ¿Hay alguien aquí en esta noche que quiere levantar la mano y decir, yo deseo eso? ¿Quieren colocarse de pie? Aquí el joven se colocó de pie, gloria a Dios. ¿Por qué no vienen al frente mientras escuchamos a Tony cantar el himno? No se demoren, esto no es un compromiso difícil. Jesús te está llamando, qué gozo nada más venir para que Cristo te dé un corazón completamente nuevo. Ven mientras escuchas el himno. Cristo quiere que tú vengas ya. Como el siervo al buscar
El agua clama hoy mi alma, oh Dios, por ti. Solo tú saciarás la sed y la ansiedad que hay en mí. Solo tú das seguridad, tan solo tú puedes dar la paz. Solo tú saciarás la sed y la ansiedad, tu amor me das. ¿Alguien más en esta noche que quiere decirle sí a Jesús? Yo no sé si Jesús te va a hacer otro llamado. Decimos tal vez mañana, pero mañana no es nuestro. La Biblia dice que hoy es el día de la salvación. No demores tu decisión. Mañana puede ser demasiado tarde. Unos instantes puede ser demasiado tarde. Ven, mientras escuchamos a Tony ahora cantar un poco más de este hermoso himno, acércate, ven al frente, responde a eso. Solo tú das seguridad, tan solo tú puedes dar la paz. Solo tú saciarás la sed y la ansiedad, tu amor me das. Como el ciervo al buscar el agua clama, hoy mi alma, oh Dios, por ti. Solo tú saciarás la sed y la ansiedad que hay en mí. Solo tú das seguridad, tan solo tú puedes dar la paz. Solo tú saciarás la sed y la ansiedad, tu amor me das. Amén. Amigo que me escuchas vía satélite, hay alguien en tu iglesia, enfrente de la iglesia, que quiere que tú pases al frente para orar contigo también. Te dirijo las palabras, aunque no estoy personalmente allá. Ven a Jesús, acércate a Él. No dejes pasar esta oportunidad. Damos gloria a Dios por estas almas que han pasado al frente. ¿Hay alguien más? La señal del satélite se va solamente en 45 segundos. Pero no quiero orar antes que cada persona haya tenido la oportunidad de venir al frente. ¿Alguien más en los próximos instantes que desea venir y decirle sí, señores? Veo algunos que se han colocado de pie. ¿Alguien más? Si durante la oración desea colocarse de pie donde está, hágalo antes que sea tarde. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu compañía esta noche. Te damos gracias por el poder transformador de Jesús tu Hijo. Gracias porque nos sacas el corazón de piedra y nos metes uno de carne. Gracias por estas almas que han respondido. Si hay alguno más en esta noche que debe hacerlo, te ruego que sigas trabajando en sus corazones. Gloria a Dios por ese hermoso himno, ¿verdad? Calma los espíritus y nos prepara
para estudiar la palabra del Señor. Antes de que tengamos nuestra oración esta noche para iniciar nuestro tema, yo quisiera enviar un saludo muy cordial y muy especial a algunas iglesias que he visitado a través de los Estados Unidos en los últimos meses en preparación para este evento. Yo les prometí que si ellos presentaban la red, que yo iba a saludarlos desde este lugar. Así que voy a cumplir. Quiero saludar muy cordialmente a la iglesia del sur de San Francisco y su pastor Antonio Rodríguez, un buen amigo desde hace muchos años. La iglesia de San José, California. La iglesia de Queens Corona en la ciudad de New York. La iglesia de Santa María, que está presentando estas conferencias también. La iglesia de Collegedale, Tennessee. La iglesia de Somerville en Boston y lógicamente mi propia iglesia en Fresno, California. Ahora vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio tan grande que nos concedes de reunirnos aquí esta noche para estudiar tu palabra. Pedimos, Señor, la ayuda de tu Espíritu Santo. Abre nuestras mentes y nuestros corazones para escuchar tu voz, para recibir tu mensaje y para a través de tu poder cambiar nuestras vidas. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Vamos a comenzar nuestro estudio esta noche leyendo un pasaje que encontramos en 2 de Timoteo, el capítulo 3. Y vamos a leer los versículos 1 al 5 que van a colocar el marco de nuestro estudio. Aquí dice el apóstol San Pablo las siguientes palabras. Esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amantes de sí mismos, amarán el dinero, serán vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Y luego el apóstol Pablo termina diciendo, traidores, impetuosos, envanecidos y amantes de los placeres más que de Dios. Y luego el apóstol Pablo dice que tendrán la apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. Yo creo que esta lista que da el apóstol San Pablo es de mucha actualidad. Noten que el apóstol Pablo dice que en los postreros días iba a haber estas características en la gente que iba a vivir en este planeta. Ahora, particularmente quiero que notemos cómo comienza el apóstol San Pablo esta lista. Él dice, en la parte de arriba de la lista, lo primero que menciona es que los hombres serán, ¿qué cosa? Serán amadores de sí mismos. ¿Cómo podríamos describir eso en una sola palabra? Egoísmo. Notamos en nuestro primer tema que cuando Lucifer en el cielo se llenó de egoísmo, la felicidad del cielo se rompió. Luego Satanás vino a este mundo, introdujo el pecado en este mundo, la felicidad en este mundo se rompió también. Pero nos dimos cuenta en nuestro estudio de anoche que el Señor Jesucristo vino y cargó nuestra culpa, bebió nuestra copa, quedó separado de su Padre, para que nosotros pudiésemos ser salvos y nuevamente tener abundante felicidad. El problema principal. Dice David, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Noten que David, el salmista, nos dice aquí que hemos sido formados en maldad, y en pecado nos ha concebido nuestra madre. Es decir, que nosotros nacemos en este mundo egoístas.
Nosotros no tenemos que crecer para adquirir el virus del egoísmo. Cuando nacemos, nacemos con un corazón torcido y desviado hacia el egoísmo. Por eso David dice, en pecado me concibió mi madre. El apóstol Pablo explicó un poquito más este problema que tiene la raza humana, que el problema no es con malas acciones, sino que el problema es con el corazón, en el libro de los Romanos, el capítulo 7 y el versículo 15. Romanos, el capítulo 7 y el versículo 15. Aquí dice el apóstol Pablo palabras que yo creo que nosotros todos podríamos repetir. Dice allí el apóstol, porque lo que hago no lo entiendo, pues lo que hago no es lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso. Ahora mi pregunta es esta, ¿por qué razón el mundo, según el apóstol Pablo, va a estar en esta condición tan terrible en los últimos días? ¿Por qué menciona este gran catálogo de pecados que nosotros podemos abrir un periódico y decimos, es como si el apóstol Pablo estuviera escribiendo esto el día de hoy? Porque todas las características que él menciona las encontramos en los periódicos todos los días hoy en los diferentes lugares de este mundo. Pero ¿cuál es el problema real? ¿Será que estas malas acciones son el problema real? La Sagrada Escritura nos explica, queridos amigos y hermanos, los que están aquí reunidos y los que están observando también a través del satélite, nos dice que el problema de la humanidad en los últimos días no es primordialmente las malas acciones que desempeñan, sino que el problema es mucho más profundo que eso. Ahora, si tienen sus Biblias, les invito a buscar conmigo el Salmo 51 y el versículo 5. Aquí está hablando David, el salmista. Es el salmo de su arrepentimiento después que cometió adulterio con Betsabé y mandó a matar a su esposo, Urías Eteo. Aquí David nos explica a dónde radica nuestro